buenas tardes, ¿cómo están? Espero escucharme bien. Bueno, hoy este live lo hago así sin avisar y quiero tocar dos temas, vamos a partirlo en dos temas. El primero hice un video ayer más cortico hablando de ese tema y el segundo fue un sueño que tuve antenoche y que fue muy revelador y que pues quiero compartir con ustedes. El primer tema, bueno, les cuento que estoy haciendo un curso. En ese curso una clase que me llamó mucho la atención y que quiero compartirla con ustedes. La persona que hace ese curso explicaba de la importancia de la meditación y de las técnicas de relajación. Ella explicaba cómo nosotros al estar, cuando nuestro sistema simpático está alerta, es porque estamos en un estado de miedo y de estrés. Cuando eso pasa, el sistema simpático como que se activa y lo que pasa allí es que la energía se concentra en el cerebro y en los músculos para estar como atentos o receptivos a un posible peligro. Cuando la energía se concentra en el cerebro y en los músculos, está preparándose para un posible riesgo. ¿Y qué es lo negativo o lo malo de eso? Que esa energía deja de ir a los otros órganos, a los otros sistemas de mi cuerpo, y eso hace que las células o los órganos empiecen a enfermarse. Si nosotros practicamos técnicas de relajación como la meditación, ella explicaba otra técnica que es ir a la naturaleza, pararte descalzo en la tierra, en el pasto y empezar a sacudir tu cuerpo, a sacudir todo tu cuerpo, tu cabeza, tus brazos, tus piernas, con la intención de soltar esa energía densa, esa energía negativa que podemos recibir. Pero cualquier tipo de técnica de relajación sirve para que nosotros salgamos de estar alerta de ese sistema simpático para entrar en el sistema, para que el sistema parasimpático empiece a actuar. ¿Qué pasa cuando el sistema parasimpático empieza a actuar? Que hay balance, que hay equilibrio en el sistema nervioso. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía fluye en todo nuestro cuerpo y hay un balance. Hay un balance físico, pero también hay un balance emocional y mental. Esa es la primera parte de este live. Quería contárselos porque al escuchar la clase me di cuenta de lo importante que nosotros estemos en paz, que estemos en tranquilidad. Para que eso pase, hay que hacer lo que sea necesario. Yo decía en el video que hice cortico ayer, es necesario meditar, hacer yoga, cualquier técnica de relajación, tomar terapia, ir a la naturaleza, lo que sea que nos dé tranquilidad y paz es importante, porque cuando nosotros estamos en ese piloto automático de estar en estado alerta, de estar asustados, preocupados, enojados, pues nos estamos enfermando. Y eso es algo que no se da de un momento a otro, sino que poco a poco tú empiezas a dejar entrar esa energía negativa y pues obviamente a deteriorar tu estado de salud. Esa era la primera parte de mi live. La segunda parte es contarles el sueño que tuve antenoche. Voy a hacer lo mejor que puedo, voy a dar lo mejor de mí porque hay cosas que cuando te las muestran así como tan de experiencia, como tan vivenciales, no es tan fácil ponerlo en palabras, pero voy a hacer mi mejor intento. Bueno, mi sueño se trataba de un juego, me lo mostraban como en un juego y me mostraban cómo es importante que nosotros integremos nuestra sombra. ¿Cómo así? Nosotros los seres humanos, la vida, el universo. Hola Susi, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar por aquí. El universo tiene yin y yang, tiene luz y sombra, y nosotros los seres humanos también lo tenemos. Y gran parte de nuestro sufrimiento es querer negar esa sombra. Entonces ellos me mostraban cómo esa sombra hay que integrarla, me lo mostraban como un juego y me decían, cuando rechazas esas partes de ti que tú interpretas como negativas o como malas, no estás siendo un todo, no estás permitiéndote
ser uno solo. Entonces me mostraban el integrar y me mostraban la palabra integrante, como darle participación, darle un espacio a esa sombra. Entonces, ¿cómo así? A ver, les voy a dar un ejemplo. Hay cosas de nosotros que no nos gustan y que de alguna manera quisiéramos ocultarlas. Yo he venido trascendiendo mucho mi oscuridad, dándole lugar, dándole espacio. Hace unos años yo era una persona, miren, aquí no estoy utilizando micrófono, no sé si se ve, por aquí está, porque mi voz es suave, mi voz es bajita y era algo que a mí en el pasado me acomplejaba, por decirlo de alguna manera. Antes yo era una persona, lo he dicho en muchos videos y las personas que me conocen de hace años lo saben, y es que yo era una persona un poco tímida, introvertida, porque pues mi amor propio no estaba completamente fuerte en mí. Y yo intentaba ocultar eso, y entre más intentaba ocultarlo era como que más me perseguía. Y así nos pasa, a veces queremos ocultar eh, el mal genio, a veces queremos ocultar, bueno, tantas cosas. Poco a poco, en el transcurso de tu trabajo interior, tú te vas aprendiendo a conocer. Yo me he dado cuenta de que cada vez me conozco más mis miedos, conozco más mis sombras, y lo que me mostraban era eso, hay que darles permiso. Por ejemplo, hace unos días yo no sabía si hacer o no hacer algo, es decir, yo no sabía si publicar cosas o no, si hacer videos o no, porque sentía como que lo quería hacer, pero a la misma vez como que no. Y entonces yo preguntaba, ¿qué hago? No sé si debo hacer cosas o no debo hacerlas. Y al tener una conversación con Dios, la respuesta que me llegaba es, a eso viniste a experimentar esa duda, viniste a experimentar esa sensación de a veces no saber qué sí hacer y qué no, qué está bien y qué no está bien, y no hay que pelearse con eso, hay que darle lugar. Entonces en el sueño me mostraban que nosotros somos un todo, con esas luces y con esas sombras, con esa dualidad, con esa oscuridad y esa luz, y que cuando intentamos dejar de lado, ocultar, no darle lugar a esa sombra, estamos incompletos. Y para poder llegar a sentirnos plenos, necesitamos darle lugar a eso. Entonces, es integrar, o sea, es dejar esa parte de mí que no me gusta tanto ser, no intentar ocultarla. Dejar de querer llenar expectativas ajenas y mostrar la parte más bonita de mí sin dejar de mostrar lo que no. Es ocultar cosas con las que no me estoy sintiendo cómodo o cómoda, no expresarlo, no decirlo, y sobre todo conmigo mismo. Es hacerme loco con eso que no me gusta, con eso que me hace sentir incómodo, con eso que me hace sentir mal, y querer vivir como si no existiera. Cuando nosotros no hacemos consciente esa parte de nosotros que es latente, que está ahí, que está queriendo estar, y no le damos el permiso, no le damos cabida, pues es ahí donde nos sentimos incompletos, es ahí donde nos sentimos no a gusto con nosotros mismos. Es que, o sea, de verdad que yo quisiera traerles las imágenes y la manera tan clara como me la mostraron, que yo me lo soñé y me desperté, y me desperté teniéndolo como muy claro, pero como les digo, me cuesta ponerlo en palabras porque me lo mostraron tan claro que no sé cómo traducirlo. Pero es eso, es como que entender, es la aceptación de entender que no soy perfecto. Mi espíritu es perfecto, pero como humano tengo una dualidad, como humano tengo un ego, tengo miedos, tengo partes de mí que no me gustan, y cuando yo logro hacerlas conscientes, logro verlas, integrarlas, dejarlas ser, darles un espacio en mi vida, es más fácil que yo lo pueda trascender. En el momento en que una de las frases que yo me decía todo el tiempo cuando hablaba bajito y demás, y cuando me decían la típica frase que yo odiaba, que me decían es que Diana no deja hablar, yo intentaba ocultar ese miedo que tenía, ese miedo a ver,
¿Cuál era mi miedo? Mi miedo era expresar, era ser yo, era decir cosas que de pronto a la gente no le iban a gustar, entonces prefería quedarme callada. Cuando yo hice consciente que sí, que había algo de timidez en mí, pero dejé además de programármelo y de repetirlo y empecé a decir, yo soy una persona segura de mí misma, yo tengo derecho a expresarme, yo soy válida, lo que yo pienso y lo que digo es importante para mí, puede ser válido para los demás. Cuando yo lo hice consciente, en ese momento pude trascenderlo. En la medida en que yo intentaba negarlo, intentaba hacerme la loca y demostrar como que yo no era, no tenía esa inseguridad, pues lo sufrí muchísimo. Qué privilegio, Diana. Gracias. Cuando dices qué privilegio, no sé exactamente a qué te refieres. Si es al integrar, sí. Es muy sanador, es muy reconfortante cuando tú te das el permiso de ser tú, con luces y sombras, sin juzgarlo como algo malo, porque es que al final hace parte de nosotros y para poderlo trascender hay que dejarlo ser, hay que darles espacio. Todo funciona así. Un amigo mío, Nelson, que hemos hecho live juntos, escuchaba yo y aprendía de él cómo la palabra Dios significa día y oscuridad. ¿Sí? Todo lo que existe en el universo tiene que ver con ese yin y con ese yang, con esa luz y con esa oscuridad. En mi trabajo, por ejemplo, el trabajar la energía masculina y femenina, algo que entendí es no darle, les doy un ejemplo. Alguna vez unos amigos con los que también he hecho live me hicieron una activación energética y cuando hicimos un en vivo hablando de ello, la pregunta de uno de ellos fue ¿cómo te sentiste con el masculino? Y yo le dije, pues la verdad es que no sentí el masculino porque siempre sentí mucho amor. Y él me dijo, ¿y quién te dijo que el masculino no es amor? Algo que he aprendido es que, por ejemplo, la oscuridad no es mi enemiga, ¿sí? Es que es un tema muy profundo que no sé ni cómo explicarlo, pero esas entidades que llamamos negativas, llámese rabia, resentimiento, miedo, no están en contra de mí, hacen parte del equilibrio de la vida, hacen parte de un proceso que me permiten conocerme, que me permiten y me ponen como zancadillas, como lecciones para adentrarme en mi profundidad, en mi conocimiento, en mi sanación. Entonces al final no hay nada malo. Todos tenemos un papel. Anoche veía un documental donde hablaban de, bueno, un bichito que en este momento no recuerdo su nombre, pero él es el encargado de comerse cosas, de destruir. Esa es su función. Los chulos se comen los desechos y esa es su función. A mí no me gustan personalmente, yo los veo y me da como impresión, pero he aprendido a amarlos, a agradecerles y a darles ese espacio. Entonces se trata de eso, que todo tiene un para qué, que todo tiene una función y si nosotros intentamos rechazar, esconder eso que nos molesta, pues nunca lo vamos a integrar y si nunca lo integramos nunca vamos a tener paz. No sé si me logro dar a entender, pero eso era lo que quería compartir con ustedes, no es más, era bueno, una parte de la clase que les cuento para entender lo importante que es tener esos espacios de relajación, porque cuando estamos en estado de alerta nos estamos enfermando de a poquitos. Y lo otro era esa integración de la luz y de la sombra. Nos enseñaron a sentirnos orgullosos con lo bueno, entre comillas. Entonces cuando estoy en paz, cuando soy amable, pero nos enseñaron a esconder el enojo, nos enseñaron a esconder la tristeza y eso nos hace mucho daño. Cuando yo estoy triste, pero tengo que ser como el payasito que sonríe así esté mal, estoy reprimiendo esa emoción y me estoy enfermando. Entonces no es sano. Lo que es sano es integrarles, darle lugar y espacio. Si estoy triste, lloro, me doy el espacio de llorar y luego llego a mi centro de paz, de tranquilidad. Si estoy enojado, me doy el espacio de
sentir ese enojo, de decirle al enojo, ven, yo te miro y miro las razones de por qué estoy enojado y si realmente es tan grave como para sentirme enojado, y ahí es cuando dejo de poder reaccionar. Voy a contarles una historia que siempre cuento en consulta. Alguna vez un monje estaba como asesorando a las personas, como dándoles consejos. Ellos hacían la fila y pasaban por el monje y le contaban su situación. Una de las personas que hizo fila lo escupió y él le dio las gracias a esa persona que lo escupió. La persona que lo escupió se fue muy desconcertado para su casa, no pudo dormir pensando en cómo así que yo escupo a este señor y él antes me da las gracias. Pues quedó tan sorprendido que al otro día volvió y volvió a preguntarle, venga, yo volví porque no entiendo cómo yo lo escupo a usted y usted me da las gracias. Y el monje le dice, te di las gracias porque tú me hiciste saber que he trabajado tanto en mí que aunque escupiste, no sentí enojo, no sentí rabia, no sentí nada malo en contra tuyo. Eso pasa cuando tú te das espacio a conocerte, a conocer qué es lo que te enoja, a conocer qué es lo que te molesta, qué es lo que te incomoda, qué te hace sentir miedo. Dejas de perderle miedo al miedo, dejas de sentirle miedo al miedo, dejas de sentir enojo, no es que dejes de sentir enojo, pero aprendes a no reaccionar. En principio vas a reaccionar, pero poco a poco, cuando tú te das el permiso de voy a sentir lo que estoy sintiendo y voy a darle un lugar y un espacio, entonces ya no reaccionas en el piloto automático de equivocarte, de herir de más, sino de hacerlo consciente y saber que esa emoción es una emoción, saber que ese pensamiento es un pensamiento y no tiene que ser tu realidad, saber que es un miedo y los miedos no son reales, son imaginarios. Y cuando tú lo puedes, cuando tú le das espacio a ese miedo, entonces cuando lo puedes ver y decir, esto no me va a hacer daño. Y como no me va a hacer daño, pues no me engancho, no sufro y llego a la paz. Pero lo primero que hay que hacer es darnos permiso, es integrarlo, que sea un integrante más en mi vida y que yo lo pueda ver. Muchas veces ese miedo, ese enojo, esa tristeza, es mi niño interior reclamando atención. Y si yo no le doy atención a ese niño interior que está reclamando ser escuchado, ser observado, ser atendido, pues no lo puedo sanar. Si yo me doy espacio de sentir lo que estoy sintiendo, de verlo, de observarlo, es ahí donde yo lo puedo trascender. Antes no. Bueno, para quienes me estén viendo, no los veo por aquí que Pipe se unió, Susi, no sé si haya alguien más, si tienen alguna pregunta, si estoy siendo clara, porque la verdad no sé cómo ponerlo en palabras, para mí fue supremamente claro el sueño y quiero compartirlo con ustedes, quienes lo vean también en diferido, pero sí me gustaría saber si estoy siendo clara, si se está si sí está siendo claro, si sí está teniendo sentido lo que intento explicarles. Para mí sí, súper. Gracias, Susi. Gracias por hacerme saber que es claro para ti. Porque bueno, hay cosas que solamente cuando tú las experimentas es que puedes entenderlas, pero hay que hacerlo consciente. Algo dentro del curso que estoy haciendo que aprendí también, tenía mucha resistencia, pero ahora sí lo estoy practicando, es escribir. No lo hago todos los días, pero me estoy dando el permiso en las noches de escribir lo que me hace sentir mal, o sea, si de pronto estoy preocupada, si de pronto estoy asustada, lo escribo y escribirlo te hace poder, o sea, te permite verlo con claridad y darte cuenta de que no es real, de que es un miedo, de que es una interpretación que estás haciendo, pero no es real, pero le das espacio, le das lugar. Y si le das espacio, si le das lugar, si lo integras, si lo ves, pues te puedes dar cuenta que lo puedes trascender mucho más fácil. Dice Susi, varias personas no les agradaba mi voz, me refiero a personas de autoridad. Sí, y mira que esas son cosas que a veces nos limitan un montón y nos hacen sentir mal con nosotros mismos,
Yo he pasado por muchas etapas. Por la etapa de que me han dicho, ay, qué bonita tu voz, o que me han dicho, es que usted habla como una niña. Y al principio me sentía muy mal cuando me decían que yo hablaba como una niña. Después me reconcilié con eso y entendí, es que esa es mi esencia. Yo tengo a mi niña interior muy presente, la sigo teniendo, siempre la he tenido. Y un día entendí que esa expresión de las personas es que usted es consentida, es que dije, sí, ese es mi plus, ese es mi diferencial entre todas las personas. Y dejé de negarlo y empecé a sentirlo como mi identidad, como algo que marcaba un diferencial y dejé de pelearme con ello. Y todavía pasa, todavía hay cosas en mí que yo digo, venga, esta parte de mí no es tan chévere, no me estoy sintiendo cómoda con ella, pero he logrado integrarlo y que día con el sueño me quedó muchísimo más claro. Ya la aceptas y te agrada, de eso se trata. Cuando tú llegas a la aceptación, a la reconciliación contigo misma, con lo que eres, te das cuenta que no es un defecto. Alguna vez escuchaba a una chica en TikTok que decía, yo siempre he hablado mucho y a algunas personas les molestaba que yo hablara tanto. Y me di cuenta que ese era mi don, solamente que no lo estaba enfocando bien. Entonces, a ella ahora, al igual que yo, se dedica a hablar de estos temas, pero le dio un sentido y le dio un propósito. Y ella decía muchas veces, lo que más te molesta es ahí donde está tu don, es ahí donde está tu misión de vida. Entonces, claro, y es lógico, porque cuando a ti hay algo, después de yo ser una persona tímida, introvertida y segura, nunca me imaginé poder hacer estos lives, nunca me imaginé poder hacer estos videos. Pero precisamente era ahí donde yo tenía que trabajar. En numerología, es cuando uno suma el día, mes y año de nacimiento, sale un número, mi número es el uno. Y una de las características del número uno es el liderazgo. Y una persona que era tímida, que era introvertida, que era insegura, ¿qué liderazgo iba a tener? Y cuando decían, no, es que el uno es líder, yo decía, no, están equivocados o hice mal las cuentas, me equivoqué de número, algo pasa. Y después la vida me llevó a darme cuenta que sí, que yo en diferentes escenarios he sido líder. ¿Por qué? Precisamente porque vine a trabajar esos miedos, vine a trabajar esas inseguridades. Y entonces a donde hay más miedo es donde está tu potencial. Entonces es como, no sé, la esmeralda que hay que pulir, que hay que quemar para que salga su belleza. Es ahí, por eso es que hay que integrar, por eso es que hay que integrar esa incomodidad. Por eso si yo tengo miedo a hablar en público, debo trabajar ese miedo a hablar en público, si yo le tengo miedo al agua, si lo que sea que me duela, que me incomode, ahí es donde yo tengo que hacerlo consciente, traerlo, integrarlo para liberarme. Porque cuando yo enfrenté ese miedo a exponerme, a ser yo, me di cuenta que no pasaba nada, me di cuenta que incluso tenía esta facilidad, que tenía don de palabra y de expresión, me liberé, me liberé del miedo a ser yo, a hablar. Cada vez pierdo más miedos, cada vez necesito menos la necesidad de aprobación y de aceptación, porque me he dado el permiso de ser yo, porque en principio realmente quienes nos limitamos somos nosotros. Y yo le digo a mis pacientes, las voces externas son ecos de lo que tú mismo crees de ti, de lo que tú mismo dices. Entonces no te pelees con la persona, con el maestro que te está mostrando eso, porque es una bendición. Es un maestro que te está permitiendo ver lo que hay en ti y que te está permitiendo sanar y trascender eso precisamente que hay en ti, que cuando lo trasciendes, pues te liberas, porque estás más tranquilo, como que te reconcilias con eso, entonces eso ya no te pesa, eso ya no te incomoda y puedes ser tú, puedes ser libre. Bueno, eso era lo que tenía para contarles, no era mucho. En el sueño para mí fue como wow, como una claridad muy grande, pensé que iba a ser más extenso, pero básicamente es eso, es darnos el permiso de ser nosotros sin ocultar absolutamente nada. Y cuando hablo de no ocultar, no significa de malas yo soy así, no.
no se trata de eso, se trata de tener el respeto por el otro, ser coherente, pero no ocultar lo que es inherente a nosotros. No nos hace malos saber que a veces nos enojamos, que a veces estamos tristes, que a veces tenemos miedo, que a veces hay cosas que no nos gustan de nosotros, como decía Susi, a veces no nos gusta nuestra voz, a veces, a mí me pasaba al principio que yo me escuchaba en audio y como que tampoco me gustaba mi voz. Y también aprendí a amarme con lo que soy, con lo que tengo. Algunas personas hasta me dicen, ay, su voz es bonita. Y yo, ah, qué bien. Por ejemplo, yo a veces estoy crespa y a veces estoy lisa. Y hay gente que me dice, no, se ve más bonita crespa. Otros me dicen, se ve más bonita lisa. Yo digo, no importa, no importa. No importa porque para las personas, según sus experiencias, van a tener una posición, van a tener una interpretación, van a tener sus creencias. Pero lo importante es que yo me guste, es que yo esté cómodo y feliz con lo que soy. Y si no estoy cómodo con algo, pues es ahí donde debo trabajarlo, es ahí donde debo hacer ese proceso de aceptación, de reconciliación, para sentirme bien conmigo, para sentirme en paz conmigo. Si tú no te sientes feliz y en paz contigo, no te vas a sentir feliz y en paz con nada ni con nadie, porque siempre va a estar ahí, es como cuando tienes una piedrita en el zapato. Hasta que tú no te sacas el pie del zapato, miras qué es lo que tienes y lo sacas, no vas a poder estar tranquilo. Para saber que está la piedrita en el zapato, tienes que quitártela y verla, para saber qué es lo que me está molestando. Entonces, para poder tener paz, necesito integrar, darle lugar, darle espacio a eso que no me está haciendo sentir bien y poderlo trabajar. Si yo soy una persona muy enojona, entonces tengo que ir y mirar qué es lo que me está produciendo este enojo. ¿Qué hay en mi niñez o qué hay en mi vida que me mantiene en estado de enojo? Y entonces es ahí donde lo puedo trabajar. Mientras lo niegue, voy a seguir enojado toda la vida y no voy a poder ser libre. Si estoy triste, tengo que mirar cuál es la raíz y cuál es la causa de esa tristeza para poderla trabajar. Si tengo miedo, tengo que decir, venga, ¿cuál es mi miedo? Lo miro de frente, lo reviso, lo analizo, me doy cuenta que no es real y lo puedo soltar. Pero antes no. Mientras yo intente ocultar eso que me incomoda, que me molesta, que me duele, no voy a poder estar en paz. Y eso era lo que me mostraba el sueño. Integra esas luces, hazlas parte de ti, míralas de frente, dales un lugar. Básicamente es eso lo que les quería decir. Bueno, agradezco a Pipe, a Cristal, a Susi, a Marta por estar aquí en el live. Muchas gracias por verme, por escucharme. Muchas gracias a ti, Susi, por escucharme y por verme. A las personas que vean el live en diferido, si tienen alguna pregunta, comentario, déjenmelo por acá. Era un live así como relámpago que tenía presente hacerlo desde ayer, porque antier fue el sueño, pero no me dio tiempo. Hoy tuve un espacio y bueno, no quería dejarlo pasar. Esa es otra parte, ese ha sido otro aprendizaje mío y es soltar el miedo de hacer lo que toca y empezar a hacer lo que quiero. Esto quería hacerlo, esto me nació, salía de mi intención, de mi inspiración a hablarles de estos dos temas que traté hoy en el live. Y simplemente me dejo ser, o sea, expreso lo que quiero, expresar lo que quiero, porque sé que estas cosas que yo siento, que yo vivo, que me pasan, les puede servir de referencia y entender, somos espejos, no hay separación, somos uno, y lo mismo que a veces a mí me duele, te puede doler a ti. Entonces, lo que a mí me sirve, mis vivencias, mis revelaciones en sueños, las quiero compartir. Y me he salido del esquema de la preparación hay cosas que sí preparo y es una de mis controversias internas de hasta qué punto debo ser estructurada y hasta qué punto debo dejarme ser. Es algo que llevo un buen tiempo trabajando, pero como les cuento y como me decía Dios qué día, dale lugar a esa duda, porque a eso vinimos a conocernos, a experimentarnos,
a ir muy profundo de nosotros, sanando esos miedos y esas cosas que no nos hacen sentir tan bien. Entonces, bueno, aquí les dejo mi like. Muchas gracias por quienes estuvieron. Ayúdenme con sus likes, con sus comentarios, compartiendo. Y bueno, nos estamos viendo por acá. Un abrazo, bendiciones para todos.